Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras por venir a estas primeras jornadas de jóvenes nacionalistas de Canarias que celebramos en Santa Cruz. Muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Santa Cruz por prestarnos esta cobertura y también las gracias a ustedes por estar aquí, por participar, por reflexionar, por dialogar y por hacer que esta bandera nos una más que nos desuna y sobre todo porque seamos una organización fuerte, unida, que confronta, pero que sabe dialogar y sabe estar al lado de cuando nos necesitan. Yo estoy muy orgulloso, antes que nada, dar las gracias a la organización, dar las gracias a Serafín, dar las gracias a Roberto, pero en especial las gracias a una persona que creo que sin el trabajo incansable de él, sin el trabajo que lleva días y días para este acto, y que siempre lo hace con la mejor de las sonrisas y con una amabilidad que yo a veces dudo de que sea persona. Gracias Sergio Iroa por tanto, por todo el trabajo y por toda esta organización que has hecho casi en solitario y que ha salido también ayer y que estoy seguro que hoy también pues vamos a tener éxito. Muchísimas gracias. Y nosotros creo que somos la organización juvenil más fuerte, la organización juvenil que más confronta, que más tiene criterio propio y que tenemos una independencia de nuestra formación Coalición Canaria que la hemos acreditado durante el tiempo. Yo solamente decirles que es un orgullo liderar este proyecto, es un orgullo liderar a esta organización juvenil y que, como les dije ayer, estoy muy orgulloso de la organización juvenil de Tenerife, que en este caso es la que es la organizadora del acto, porque ha cambiado muchas cosas que nosotros teníamos pendientes y que han sido valientes y se han puesto delante de muchas cosas. Hablo de Fonsalía, de los que hemos sido bastante propulsores de ese cambio en nuestro partido. Estuvimos arriba de esa tendencia que quería hacer el gobierno de Canarias de intervenir los charcos con macro aparcamientos, con intervención con hormigón en esas joyas que tenemos en la naturaleza. Por lo tanto, muchas felicidades a ustedes por ese cambio, por esa valentía y por ser que somos valientes y que estamos no solamente para reinar listas electorales, sino que estamos para ser partícipes y activistas dentro de esta formación. Yo, sin más, darles las gracias, les presento a quienes van a tener este momento de reflexión, este momento de debate, a Aitana Aguirre, que es la presidenta de EGI, de los jóvenes del Partido Nacionalista Vasco. Hemos tenido unos días de convivencia y ya sabes que aquí estamos para toda la vida y que aquí en Canarias tienes un pequeño huequito de 8 territorios disgregados, pero que mantienen bastantes lazos con el País Vasco. Tengo a mi compañera, que no sé qué sería sin ella en el grupo parlamentario, a la diputada joven Hanna González por Fuerteventura, a Josemi Martín, el coordinador de Canarismo y Democracia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a nuestro jefe, secretario general y senador, y al que le damos la tabarra muchas veces, Fernando Clavijo, muchísimas gracias porque sé que es muy complicado estar hoy aquí, que vas a contrarreloj y muchas gracias por la llamada de los jóvenes de tu propio partido. Y va a moderar este acto una mujer a la que tenemos que dar muchas gracias, Irma Servino, gracias por estar y por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, disfruten, aprendan, retengan y sobre todo después confronten. Gracias, Jesús. Bueno, Jesús, la verdad que le ha dado un impulso a los jóvenes, ¿no? A todos los actos que se están haciendo. Bueno, vamos a dejarnos de rollo porque lo que queremos es que esto sea un acto dinámico en el que todos aprendamos. Quiero saludar simplemente a dos personas que están aquí, que van a demostrar que el interés por el nacionalismo está vivo, porque son Michelle y María Paula, que son dos estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, que han querido estar aquí para escuchar y reflexionar con nosotros. Va a ser un acto, como digo, dinámico, van a tener una intervención cada uno por bloques, son 3 bloques y un bloque final que creo que es el que más les interesa a todos, que es en el que podrán hacer preguntas y participar y reflexionar entre todos. Van a tener 3 minutos cada uno, voy a tener mano izquierda y mano derecha, la que quieran, 3 minutos cada uno en cada bloque, yo los voy a medir. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la situación actual del nacionalismo? ¿Cuál es el estado? ¿Goza de buena salud? ¿Está vivo? Va a empezar a hablar, por este orden, Hanna González, después va Josemi, Fernando Clavijo y Aitana, que es la invitada que viene desde el País Vasco. Cuando quiera, Hanna. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Queríamos hacer extensivo darle las gracias al secretario de los jóvenes
por la organización de este acto y también queríamos empezar pues dándole un abrazo fortísimo a nuestros compañeros y compañeras de La Palma que están pasando por un momento muy duro y queríamos mandarle desde todas las personas que vamos a intervenir un abrazo fuerte y mucho ánimo. Sobre el nacionalismo actual, yo creo que conseguimos en la legislatura pasada una base fundamental que es la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias y el régimen económico fiscal, donde además se hace gala del nacionalismo que defendemos, un nacionalismo progresista, integrador de todas las personas que viven aquí en Canarias y que propugna los derechos que nos corresponden como canarios y canarias. Hasta ese entonces teníamos la percepción de que siempre íbamos a Madrid a rogar para que ese carácter como que nos subvenciona a los canarios y canarias por vivir en un territorio ultraperiférico. Creo que con el Estatuto de Autonomía se da un salto abismal. Empezamos a tener esa concepción de que no son subvenciones, no son un favor que nos hacen, es en principio de igualdad de oportunidades. Somos un territorio ultraperiférico reconocido no solo en el Estado español, sino en la Unión Europea, y que nos gustaría a veces que se reconociera dentro del Estado español con las especificidades y con los regímenes especiales que sí se reconocen en la Unión Europea. Aún así, y a pesar de esa aprobación, pues todavía tenemos que seguir luchando. Nosotros pensábamos que era un paso adelante fundamental, que no se nos iba a cuestionar más y vemos cómo día sí día también hay que hacer esa defensa férrea en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las Cortes Generales. En la Constitución del Estado español se recoge en la disposición adicional tercera esa necesidad de que cuando se vulneren nuestros derechos nos tienen que consultar al Parlamento de Canarias y vemos como si no hay representación de nacionalistas en las Cortes, se lo saltan a la torera. Ya tenemos esa sensación de haber dado un paso, pero de tener que estar continuamente velando y vigilando porque nuestros derechos se reconozcan y se reconozcan de esa manera sin tener que cuestionarse porque no son subvencionados, son unos derechos que nos corresponden por el hecho de estar a muchos kilómetros. Aún así, creo que nos falta todavía una importante cartera de competencias que se tienen que derivar a Canarias, al gobierno de Canarias, que no nos cabe duda que somos desde Canarias los mejores que podemos gestionar Canarias porque queremos que las decisiones se tomen de Canarias, no queremos que las decisiones se tomen desde los despachos de Madrid. Creemos que somos los mejores que podemos gestionar porque estamos aquí, estamos a pie del cañón y estamos en la calle, sabemos las necesidades de nuestro pueblo y luchar por ello. Bueno, perdón que se me escapó lo de la alarma, pero bueno, indicaba que ya había terminado el tiempo de Hanna. Josemi, no sé si vas a hablar de nacionalismo o canarismo. Buena pregunta. Te agradezco que me des el pie de manera tan clara y evidente, pero primero, sobre todo, quiero agradecer la invitación que han hecho los jóvenes nacionalistas de Canarias a mi organización, a Canarismo y Democracia, para estar presente en este acto, ¿no? Lo de usar la bandera como contexto y también como pretexto, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, para hablar de Canarias, para hablar del canarismo o del nacionalismo, ya veremos cuál es la diferencia, me parece una idea feliz, una idea excelente y una idea que desde luego tenemos que repetir. Y en ese camino nos vamos a encontrar seguro. Yo recordaba, viniendo para acá, a un teórico del nacionalismo muy famoso y muy citado, que es Benedict Anderson, que él decía en uno de sus libros, dijo, lo importante no es izar la bandera, sino juntarnos a izar la bandera. Y ese creo que es el sentido que tenemos que aunar, digamos, de alguna manera, en el canarismo. Tenemos que juntarnos a izar la bandera. Ya veremos cómo, de qué manera, pero izemos la bandera juntos. Yo, desde hace algún tiempo, vengo sosteniendo una reflexión que creo que puede tener cierto interés.
y es esta, la siguiente. Creo que en Canarias ha habido sobre todo, y hay sobre todo, canarismo, más que nacionalismo en sentido estricto. Esto no significa que el canarismo sea ni muchísimo menos una segunda división del nacionalismo, ni muchísimo menos. Es el contexto, es el, digamos, el significante en el que todos nos podemos encontrar, de distintas familias, sensibilidades y tendencias ideológicas. Creo que el canarismo es, desde luego, el futuro, y entro ya a contestar la pregunta, el futuro, el paso lógico y consecuente del nacionalismo si quiere conquistar lo que yo creo que es la tarea fundamental, o mejor dicho, reconquistar la centralidad hegemónica. Hay que recuperar la centralidad hegemónica en nuestra sociedad porque se ha perdido. La centralidad hegemónica no está ahora mismo, no pasa ahora mismo por el canarismo. Y reconocerlo no es ningún, no lo hago por afán de derrotismo, ni muchísimo menos, sino es que hay que comprender en el momento en que se está. Y la tarea siguiente será ver qué tenemos que hacer, qué hay que hacer para reconquistar la centralidad hegemónica. A mí me parece que hay que pegarse mucho a la sociedad, comprender mucho la sociedad en la que tiene que estar insertada el canarismo y a partir de ahí se podrá empezar a reconquistar, a aparecer ante la sociedad como una fuerza o fuerzas que sean capaces de, entre otras cosas, volver a ponerse al frente de un pueblo que no tiene ni muchísimo menos sus problemas resueltos, que tiene un estatuto, como bien decía mi compañera Hanna, digamos pendiente, con unas 30 competencias pendientes todavía y que tiene que ir dando pasos. Podremos dar esos pasos si somos fuertes, si reconquistamos la centralidad hegemónica. Si permanecemos en un lado del tablero, yo creo que va a ser mucho más difícil y, bueno, me acompañan personas que, me estoy refiriendo a Aitana, que puedan hablar un poco de esa experiencia en el sentido de ver que es perder la centralidad del tablero y recuperarla otra vez. Ese para mí es el gran, es lo que define la situación y seguramente me meto ya en la siguiente pregunta, es también el reto del canarismo. Bueno, ha clavado los 3 minutos, gracias Josemi. Es el turno de Fernando Clavijo, que llega recién aterrizado de Madrid. Bueno, más que nadie va a saber qué es el nacionalismo, cómo está la situación actual. Muchas gracias, Irma. Y bueno, empezar pues secretario de organización, David ya está hace poco secretario general de los jóvenes, secretario general, secretario de Tenerife, compañeras, compañeros y por supuesto a Aitana que viene desde el País Vasco, un país que curiosamente tiene prácticamente la misma población y la misma superficie, solo que en territorio continuo, y que es un nacionalismo y un país en el que nosotros nos hemos mirado mucho para aprender, ¿no? Así que vaya por delante, las gracias por estar hoy aquí y el resto de compañeros. También agradecerle a Josemi que esté aquí, porque si somos capaces de sentarnos a hablar y hablar de nuestro país y de nuestro futuro, estoy convencido de que no habrá ningún puente ni ningún obstáculo que no seamos capaces de superar para llevar a nuestro pueblo a unas cotas de bienestar y sobre todo de esperanza que son las que nos merecemos. Siempre hemos dicho que sea algún territorio que realmente necesita un proyecto que lo defienda a Canarias por su lejanía, por su fragmentación. A partir de ahí, ¿cómo está el nacionalismo? Pues a ver, mejorando, mejorando. Hay que ser consciente de los resultados electorales, hay que ser consciente que de 15 diputados en el Congreso de los Diputados solo hay 2 nacionalistas y eso es un hándicap porque ahí es donde se toman las decisiones. Hay que ser consciente que si sumamos los diputados nacionalistas de 70 tenemos 25 y eso es un hándicap porque no tenemos esa mayoría de 36 para poder decidir sobre nuestro futuro. Y hay que ser conscientes de que al final hay una diferencia notable de votos entre las elecciones autonómicas y municipales y las que son al gobierno de España, al Congreso y al Senado. Y eso pues denota que no hemos hecho las cosas lo correcto que tenemos que haberlo hecho y no hemos conseguido que gente que vota nacionalismo en unas elecciones y 6 meses después hay otras, no mete ese voto nacionalista, sino mete otro a un partido, hola Jaime, a un partido estatal. Si comparamos los resultados de las elecciones del 2015 y las del 2019, podemos ver que hemos mejorado notablemente. Por lo tanto, estamos en el camino de reencontrarnos con la gente. Este pase por la oposición y esta pérdida de la centralidad, como bien decía Josemi, del ser el centro en el tablero de juego con nuevos interlocutores, nuevos partidos que han pasado
y que evidentemente han ido hacia un eje de izquierda y derecha, donde se ha desdibujado ese eje de Canarias, pues este pase por la oposición tiene que ser un elemento de reflexión, de autocrítica y de oportunidad también para recuperar, como hizo en ese caso el PNV en su momento, y recuperar otra vez el centro del tablero. Quizás esto nos sirva de oportunidad para poder hablar con compañeros nacionalistas, canaristas, para poder aunar el proyecto, pero no debemos perder de referencia que al margen de eso, que es necesario hacerlo, el verdadero reto, y me anticipo un poco a lo que ha dicho Josemi, es recuperar esa gran mayoría social. Podemos tener un gran proyecto, pero si la gente no se siente identificado, no quiere, no se ve reflejado en ese proyecto. Y yo creo que esa es la principal tarea donde la organización juvenil es fundamental. Gracias, Fernando. El turno de Aitana Ongi Etorria. Bienvenida. Eskerrik asko. Bueno, pues, ¿qué situación tiene ya no el nacionalismo canario, sino el nacionalismo vasco, que es el que tú conoces desde hace ya muchos años? Bueno, primero quisiera daros las gracias por la invitación. Creo que es muy importante que diferentes juventudes nacionalistas sigan tendiendo puentes y aprendiendo unos de otros. Y para responder a tu pregunta, no sé si todos sabréis, pero el País Vasco está dividido en 3 realidades administrativas diferentes. Tenemos por una parte la Comunidad Autónoma Vasca, que es donde estarían situadas Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Luego está la Comunidad Foral de Navarra y luego tenemos una parte en el Estado francés, que es Iparralde, la parte norte de Euskadi. El nacionalismo goza de una situación muy distinta en cada una de ellas. La más fuerte está en la Comunidad Autónoma Vasca, que es donde gobernamos nosotros. Bildu también es la segunda fuerza en el Parlamento. Y si juntamos los partidos que estarían a favor de un derecho a decidir, teniendo en cuenta que Podemos cumplirse con su palabra, seríamos un 75%. En Navarra la situación es distinta, ahora está gobernando el PSN, aunque es verdad que la legislatura pasada sí tuvimos un gobierno nacionalista, pero la fuerza es muchísimo menor. Y en Iparralde, gracias a las políticas que viene haciendo el Estado francés para oprimir a los pueblos dentro del Estado francés, pues ha hecho que el nacionalismo, el nuestro y el de Bildu, apenas existan, sean una corriente muy minoritaria. Esto tiene que ver también con el uso del euskera en cada uno de los territorios. Vemos que, por ejemplo, Guipúzcoa es donde más euskera se habla y se conoce y es donde la gente se siente más vasca y menos española. En Iparralde, un 20% de la población sabe euskera, que no lo usa, o sea, no usarlo, sino saberlo. Y en Navarra se divide por zonas. Está la zona vascoparlante, la mixta y la no vascoparlante. Entonces ahí también vemos que, por ejemplo, en la zona sur la gente no se suele sentir vasca o nacionalista vasca. Suelen sentirse nacionalistas españoles. Entonces, en la Comunidad Autónoma Vasca goza de muy buena salud. Se hacen políticas progresistas, se ve que un nacionalismo integrador funciona, vale para que nadie se quede atrás, vale para que Euskadi sea un país con estructuras propias, con proyectos de futuro, que no dejen a nadie atrás en el sentido de que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, etcétera, etcétera. En otros territorios administrativos vemos que la realidad no es igual y hay muchas diferencias. Por ejemplo, en Iparralde ahora se ha constituido, una comunidad propia, la mancomunidad de Iparralde, y eso nos está dando pie un poco a que la gente empiece a ser o sentirse más nacionalista. Pero se puede decir más o menos que tanto en Navarra como en Iparralde el nacionalismo surge cuando hay un ataque. Lo hemos visto ahora con la ley que ha sacado el Parlamento francés, que se llama Ley Molac, que más o menos al principio parecía que iba a aumentar un poco el uso de las lenguas minoritarias y luego lo echaron para atrás. Eso que hizo que la gente se echara a la calle y empezara a sentir que de verdad no eran franceses, que eran vascos y que veían que sus derechos estaban siendo pisados. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes realidades que tenemos. Gracias, Aitana. Bueno, ese ha sido el primer bloque, bastante interesante, y agradezco que se hayan ceñido al tiempo porque así podemos
después debatir con todo el público presente. Pasamos al segundo bloque, que ya lo han adelantado porque terminan esa intervención casi queriendo decir esos retos, y va de esto, de los retos. Déjenme simplemente decirles que el sociobarómetro de Canarias del pasado mes de marzo, de este año de 2021, sobre el sentimiento de identidad canaria, decía que el 52,1% de los encuestados se sentía tan canario como español, y el 37,2% se sentía más canario que español. Lo dejo ahí y no sé si tiene que ver también con los retos. Hanna González empieza de nuevo. Yo creo que uno de los retos fundamentales, y lo apuntaba también Fernando en el primer turno, es trasladar esa confianza que tenemos de la gente a nivel local, a nivel insular, a nivel de votos en el Parlamento de Canarias, pues saber trasladarlo a la necesidad de tener representantes nacionalistas en las Cortes Generales. Es muy importante. Antes hablaba de ese conocimiento que el Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha dado, y ese cambio de visión, pero creo que uno de los retos importantes, y como miembro de un partido nacionalista, creo que nos queda hacer mucha pedagogía de lo que supone y de conseguir reivindicar esa igualdad de oportunidades. Otro de los retos fundamentales es esas competencias, ¿no? Que todavía ver que la lucha tiene beneficios, y que conseguimos que esas competencias que nos faltan y que todavía no nos han transferido, poder que las asuma el Gobierno de Canarias y llevarlas a cabo. Y creo que nos falta pues hacerlo de manera más ejemplos más claros, y en la actualidad vemos como, por ejemplo, una catástrofe como la de La Palma, es vital tener una televisión pública canaria que diera y retransmitiera eso, lo que estaba ocurriendo en La Palma, para que todos los canarios y canarias tuviéramos conocimiento. O cómo esa gestión de esa tragedia, quien está al mando es una institución como Involcan, que es el Instituto Volcánico de Canarias. A lo que me refiero es que tenemos que acercar esos logros que ya se han conseguido, esas cosas que nos faltan por conseguir, tenemos que llevarlo a ejemplos cotidianos, que seamos conscientes tanto de esas personas que se consideran más canarios que españoles, o canarios y españoles, que sepan que nos jugamos mucho cuando votamos también en las Cortes Generales. Y me parece determinante para poder culminar y desarrollar en Canarias un proyecto nacionalista fuerte, más fuerte y más integrador. Gracias, Hanna. Josemi. Muchas gracias. Como ya media respuesta me la comí antes, voy ahora por la otra media. Desde mi punto de vista, hay 4 retos grandes que situar en el horizonte. En primer lugar, como comentaba Fernando, precisamente es ineludible la autocrítica, y aquí meto no solo a Coalición Canaria, porque parece que aquí todos los dardos van contra Coalición Canaria. Quiero decir, Nueva Canarias tendrá que hacer su parte de autocrítica también, por lo menos hasta el 2005, ¿no? Porque hasta el 2005 eran parte de Coalición Canaria, son responsables, tienen su parte alícuota de los triunfos y los fracasos, ¿no? Entonces, esa autocrítica compartida es absolutamente necesaria, imprescindible, diría yo. Sin ese paso no vamos a llegar muy lejos. Y yo propongo que la hagamos en 2 sentidos. Uno, primero, asumiendo que el canarismo es ese escenario en el que todos nos podemos encontrar, es una superación del actual estado en mi opinión, de fragmentación y declive, ¿no? Y por otro, algo que a mí me parece que es como muy evidente, pero no sé, a lo mejor estoy equivocado porque no veo que mucha gente lo comparta, y es que en nuestro pueblo, si algo hay, es precisamente sentimiento de canariedad. Y a mí me asombra que las organizaciones canaristas hagan tan poco uso, buen uso, ¿se entiende?, de este sentimiento de canariedad. Tenemos que pegarnos mucho, tienen que pegarse. Bueno, Canarismo y Democracia obviamente también es una organización canarista, aunque no sea un partido político. Tenemos que pegarnos mucho a nuestra sociedad y conectar, empatizar con ese sentimiento de canariedad tan fuerte que hay.
Da igual que sea a veces muy superficial, da igual que a veces no sea exactamente como nosotros queremos, eso es lo de menos. Lo importante es comprender que sentimiento de canariedad sí hay, que no es exactamente lo mismo que las identidades nacionales. Que ahí es verdad que la identidad mayoritaria es una identidad dual y que un partido de amplio espectro como el que nosotros defendemos que tiene que existir en Canarias tiene que atender razonablemente a todos esos sentimientos nacionales porque todos son legítimos. Habrá algunos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, pero todos son legítimos. Segundo elemento, frenar o contribuir a frenar el ascenso de la ultraderecha, de los valores de la ultraderecha que están campando a sus anchas en nuestra sociedad. ¿Cómo se hace eso? Yo no creo que eso se haga con una cultura de ultraizquierda, sino con una cultura democrática fuerte, sólida, a la que el canarismo debe contribuir a apuntalar inequívocamente, que la gente vea que canarismo es igual a democracia, democracia es igual a canarismo. Porque vamos a la raíz de todo esto. Si nosotros defendemos que Canarias tenga todo o tanto autogobierno como sea posible gestionar en cada momento y sobre todo nuestro pueblo demande, es precisamente porque entendemos que es un factor, un elemento de superación democrática, que es mejor que las cosas que suceden en Canarias se decidan, se organicen y se gestionen desde Canarias. Nosotros a veces pensamos que eso no se ha sabido trasladar desde el canarismo y no se ha puesto en valor, igual que decía antes que había que hacer autocrítica, no se ha puesto en valor todo lo bueno que se ha hecho, que es básicamente vertebrar el autogobierno que hay ahora mismo y que disfrutamos ahora mismo en Canarias desde el 93, precisamente, ¿no? Eso no se reivindica desde mi punto de vista suficientemente. Y por último, creo que hace falta un fortalecimiento de las estructuras organizativas a todos los niveles de las organizaciones canaristas. Son muy débiles, son muy frágiles, hay que luchar contra la cartelización de los partidos políticos, necesitamos estructuras más sólidas, con gente dedicada, entregada, con más recursos y que tenga muy claro de qué se está hablando aquí y con qué objetivos se trabaja. Si el canarismo solo es partidos políticos, si a los partidos políticos les va mal, le irá mal a todo el canarismo. Tenemos que tratar de no caer en esa trampa, que el canarismo sea mucho más que los partidos políticos, o por lo menos algo más que los partidos políticos, y desde Canarismo y Democracia, por eso nos situamos conscientemente en la sociedad civil cerca de los partidos, no frente a los partidos, criticándolos cuando creemos que tenemos que hacerlo y también diciendo las cosas buenas cuando creemos que las hacen. Pero, insisto, fortalecer la organización, la estructura organizativa del canarismo pasa, entre otras cosas, porque tengamos más y mejores recursos y que el canarismo, sobre todo, no solo sean partidos políticos. Muchas gracias, Josemi. Es el turno ahora de Fernando Clavijo para que nos diga esos retos que estamos reuniendo y bueno, a ver cuáles son los que opina Fernando. Sí, yo, vamos a ver, creo que el reto es todos los días. Es decir, todos los días tenemos que defender a Canarias. Lo que hemos conseguido, la meta que hemos conseguido, automáticamente hay un cambio de gobierno, un cambio de director general, un cambio de ministerio y lo volvemos a perder. Y empezamos de cero. Esto es como el día de la marmota. Y esto es una lucha continua. Y esa lucha continua, en este caso, les va a tocar liderarla a ustedes, a los jóvenes. ¿Por qué? Comparto lo que ha dicho Hanna y lo que ha dicho Josemi. Porque hemos dado por sentado que cada vez que conseguimos algo lo vamos a tener para siempre. Y esa realidad se nos ha demostrado se nos está demostrando en estos momentos con un estatuto que no se está desarrollando. Ya ni nos olvidamos, en junio vamos a tener las competencias de costas, por poner un ejemplo. Pero es que no podemos gestionar ni nuestros puertos, ni nuestros aeropuertos, ni siquiera nuestros recursos. Afortunadamente tenemos el EGIC y ya están intentando con la homogeneización fiscal quitarnos también ese EGIC con la excusa de que sería mejor para un poco el comercio electrónico. Luego, necesitamos que la gente joven sepa que lo que va a ser Canarias en el presente y en el futuro es lo que ustedes estén dispuestos a luchar. Necesitamos fortalecer, obviamente, el proyecto político porque somos una democracia y las decisiones se toman, en este caso, en las Cortes Generales, en los parlamentos y también en el Ejecutivo. Y comparto plenamente lo de Josemi, necesitamos una conciencia colectiva de canarismo o de Canarias. Necesitamos que los sindicatos
haya canarismo. Necesitamos que en las patronales haya canarismo. Necesitamos que en los funcionarios haya canarismo. Necesitamos que en las universidades, en los institutos haya canarismo. Porque si no hay esa conciencia, y no la hemos tenido, y nosotros, y tenemos que hacer esa autocrítica, no lo hemos sabido hacer, que hemos gobernado esta tierra durante 26 años, al final, como bien ha dicho, si un revés electoral nos saca de las instituciones o de los órganos, la sociedad va a quedar a la merced. Y quedará a merced de lo que quieran decidir en Madrid, unos u otros. Y compañeros, yo acabo de aterrizar del Senado de Madrid y me voy ahora, y por eso no me podré quedar a echar un rato con ustedes, a Gran Canaria a tener una reunión, porque esa es la insularidad y la fragmentación. Pero la realidad es que estamos muy lejos. No nos entienden, y no solo no nos entienden, sino que no tienen ningún tipo de interés de conocernos para entendernos. Así que o nos hacemos entender a través de ustedes, los jóvenes, o esta tierra las pasará muy, muy delicadas en los próximos años, aunque ya ustedes lo están pasando con un 60 y tanto % de paro juvenil. No les tengo que decir nada que ustedes no estén viviendo. Aitana. Sí, bueno, habéis comentado antes que hace falta estar en Madrid, hace falta que nuestros partidos tengan representación y hace falta también conciencia nacional. Pero no solo hace falta estar en Madrid para cuando nuestros partidos puedan ser claves en las negociaciones e intentar rascar lo que se pueda, sino que el nacionalismo necesita otro tipo de retos desde mi punto de vista. En nuestro caso, yo veo 3 claros. El primero sería paz y convivencia, euskera y construcción nacional. Paz y convivencia, bueno, habréis escuchado que ayer se cumplieron 10 años desde que ETA dejó las armas y, bueno, aunque la situación ha mejorado bastante, todavía no estamos en una situación de convivencia sana y real en el País Vasco. Sigue habiendo ataques de parte de la izquierda abertzale a nacionalistas del PNV, sigue habiendo ataques a gente que se siente española, tanto del PSOE como del PP. Sigue habiendo ataques de parte de partidos de ultraderecha española hacia nacionalistas vascos y esto hace que no haya una verdadera paz en Euskadi. Igual también escucharíais las declaraciones de Otegi que salieron después y ayer, por ejemplo, en el Parlamento Vasco intentaron sacar adelante una declaración institucional condenando la violencia de ETA y se unieron todos los partidos excepto Bildu. Entonces esto demuestra que en realidad pocos pasos se han dado para fomentar que la Euskadi que se rompió durante 40 años vaya uniéndose poco a poco. El segundo reto sería euskera. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, tenemos 3 realidades distintas dentro de Euskadi y el nivel de conocimiento y uso del euskera es muy distinto. Nosotros, al que sabe euskera, le llamamos euskaldun y la traducción literal sería el que tiene euskera. Y tenemos un dicho que es que el euskera es lo que te hace vasco. Y yo creo firmemente en eso. Creo que como pueblo tiene que ser el elemento vertebrador que nos una a los vascos de los 7 territorios, porque además tenemos el hándicap de que en la parte sur se habla castellano aparte del euskera y en la parte norte francés, y si no tenemos el idioma común, que sería el euskera, no podemos entendernos. Entonces creo que tiene que ser una parte totalmente integrada en todo tipo de políticas que se lleven a cabo desde el nacionalismo y ojalá desde otros ámbitos no nacionalistas, pero bueno. Y el tercero sería construcción nacional, porque es verdad que tenemos un autogobierno fuerte, sobre todo en la Comunidad Autónoma Vasca, pero si queremos que esas 3 realidades distintas que tenemos vayan poco a poco igualándose, sigamos construyendo una sociedad de bienestar para que el día que nos toque decidir si queremos un Estado propio o no, y ojalá sea que sí, estemos preparados como sociedad y como institución, tengamos las herramientas necesarias para poder seguir adelante como un país independiente. Y eso, euskera, construcción nacional y paz y convivencia para mí son los retos del nacionalismo vasco. Gracias, Aitana. Bueno, ya sabemos cómo es el estado de salud del nacionalismo, sabemos los retos y ahora vamos a imaginar un poquito y vamos a creer que el nacionalismo vuelve a recuperar el poder, que salimos de esa oposición. Y déjenme recordarles una frase que dijo José Miguel Ruano, que fue consejero del Gobierno de Canarias, entre otras muchas cosas, que él decía que los canarios tienen que sentir que los nacionalistas lo hacen mejor, que gestionan mejor. El nacionalismo ha recuperado el poder. Hanna González, ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, yo creo que
a modo de crítica y también mirando al futuro, debemos de quitarnos a lo mejor ese complejo y desarrollar políticas que fomenten, promuevan la canariedad. Que en el que hagamos pedagogía de lo que hemos conseguido y de lo que nos queda por conseguir, va a ser fundamental. Y en ese aspecto creo que el hecho de haber estado en la oposición, o sea, haber quedado en la oposición, nos ha dado esa clave de repensar, esa clave que nombraba antes Jesús, de ese empoderamiento de los jóvenes, de la renovación, de discutir cosas que a lo mejor en el partido pues ya estaban decididas, y el hecho de fomentar y promover el cambio es muy importante, pero que una vez de nuevo en el gobierno, y espero que así sea y trabajaremos para que así sea, pues seguir llevándolo a cabo. Ese retomar de nuevo a las asociaciones, a otra vez de nuevo y de manera más intensa, porque no creo que hubiera una ruptura del vínculo, pero y por ejemplo en eso, de donde vengo, ¿no? En Fuerteventura, Coalición Canaria, Asamblea Majorera, siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte con la calle, con las asociaciones, con las instituciones, y creo que eso no tenemos que perderlo. Si conseguimos eso y quitarnos esa chaqueta para poder desarrollar políticas que fomenten y promueven la canariedad sin complejos, creo que el futuro pinta muy bien. Bueno, ustedes comprenderán que yo, que no soy afiliado ni a coalición ni a ningún partido, que me pidan que opine sobre lo que debe hacer coalición si recupera el poder y demás, pues en principio me resulta no exactamente incómodo, pero quiero decir que creo que no es lo que yo debo aportar aquí. Yo, si acaso, puestos a imaginar, digamos, como siempre creo que hay que tener una mirada externa hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, ¿no? Yo sigo algo, por supuesto, el caso vasco, sigo algo, el PNV, creo que es un buen modelo. Un partido de amplio espectro en el que se encuentran distintas sensibilidades, también distintos sectores sociales, con una cultura del consenso y del pacto bastante acentuada. Y en ese sentido me parece que es un referente de mucho interés y que siempre conviene oír, con todas las diferencias que hay entre Euskadi y Canarias, que son muchísimas, por supuesto. Les propongo también encima de la mesa que le echemos un vistazo también mucho al nacionalismo quebequés, que con todas sus diferencias, que también son muchísimas con el caso canario, creo que ha logrado elementos que pueden ser de muchísimo interesantes en el camino de formar una sociedad democrática. A mí me parece especialmente interesante esto de la dualidad entre el Parti Québécois y el Bloc Québécois, de cómo el Parti Québécois se limita al Quebec y en cambio es capaz de montar una plataforma para representar a los quebequeses en Ottawa, en la capital canadiense, en la capital federal, de tal forma superando, cualquier diferencia del tipo que sea, digamos, con el objetivo supremo de representar a los quebequeses ante el Parlamento Federal de Canadá. Me parece que es un elemento de interés y también me gusta mucho el ejemplo del SNP, el del Partido Nacional Escocés. Digo nacional porque esta distinción, primero, ellos la recalcan mucho y yo creo que es tremendamente pedagógica. Ellos hablan de nacional y no de nacionalista, en el sentido de que ellos se ven a sí mismos como el partido de los escoceses y han ido logrando pasar de ser 4 partidos casi testimoniales, independentistas de no ultraizquierda, pero casi, a un gran partido de amplio espectro con políticas socialdemócratas que efectivamente representa a Escocia, fuera de Escocia, pero también dentro. Ellos han logrado impulsar esta idea tan elemental y tan básica que a mí me encantaría que importáramos, digamos. No solo importáramos lo malo, sino también lo bueno. Si uno vota al SNP, si uno apuesta por el nacionalismo escocés, está apostando en el fondo por una vida mejor para los escoceses.
porque van a estar cuidados desde la cuna hasta la tumba. Yo creo que eso no lo hemos sabido, seguramente ni interiorizar ni transmitir. Claro, primero uno lo tiene que interiorizar. Y en este sentido me venía ahora, y oyendo la intervención de Hanna, me venía ahora a la mente un ejemplo que me gustaría traer aquí. Porque yo creo que el canarismo tiene que gobernar, o el bloque canarista, o lo que quiera que se conforme en el futuro, tiene que gobernar con una alianza, una simbiosis entre canarismo y canariedad muy pegada, ¿no? De conciencia canaria, como decía Fernando antes. Hanna mencionaba al Involcán, ¿no? El otro día el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo en Madrid que estaría muy bien que el Instituto Geológico Nacional se radicara en Canarias. Bueno, yo desde el canarismo creo que, con todos mis respetos, no es eso lo que necesita Canarias. Canarias lo que necesita es tener un Instituto Geológico Nacional canario propio, que gestionemos nosotros desde aquí con nuestros propios fondos, nuestros propios recursos y que atienda nuestra realidad. No sé en qué beneficia o en qué beneficiaría a los canarios y a los españoles que el Instituto Geológico Nacional de España estuviera en Canarias, sinceramente. Es un pequeño ejemplo. Es si se quiere, un caso práctico de cómo observar la realidad con mente canarista, desde el punto de vista autocentrado, con una perspectiva autocentrada que diga no. Si se vuelve al poder, si las organizaciones canaristas son capaces de, 1, entenderse, 2, formar una candidatura, al menos, si no un partido de amplio espectro, y 3, recuperar la centralidad hegemónica, hay que hacerlo distinto. Tampoco es cuestión de amargarse con todo lo que se hizo mal en el pasado, ahora hay que mirar al futuro, pero hay que hacerlo distinto. Y ahora hay que dedicarse a la construcción nacional. Gracias, Josemi. Seguramente en el turno de preguntas se ahondará en ese tema y podrás desarrollarlo. Fernando. Bueno, yo espero y deseo que esta tierra pueda ser dirigida por partidos nacionalistas después del 2023. Creo que tendremos 3 frentes, ¿no? Primero, un frente de gestión. Nos vamos a encontrar una tierra mucho peor de la que la dejamos. Es cierto que no es solo porque lo hayan hecho peor o mejor, sino porque ha habido una pandemia, estábamos saliendo de una crisis, nos hemos metido en una crisis y ahora tenemos la crisis del volcán, con lo cual nos va a tocar a aquellos que estén al frente de las instituciones, que estoy seguro que serán muchas mujeres y hombres y jóvenes nacionalistas, empezar a reconstruir. Reconstruir además espacio que le habíamos ganado al Estado, al centralismo de Madrid. Empezar a desarrollar el estatuto, lo hemos dicho aquí, empezar a recuperar el respeto fiscal, porque si no tenemos autonomía económica, si no somos capaces de tener los recursos necesarios para poder tomar nuestras propias decisiones y tener nuestro propio instituto, siempre vamos a estar vinculadas a lo que quiera o no graciosamente darnos un ministerio u otro, y eso es complicado. El Fuero Vasco es un gran paso. El País Vasco recauda todos los impuestos y luego le paga al Estado por los servicios que le presta. Claro, es muy diferente a que el IRPF y el impuesto de sociedades lo recauda Madrid y Madrid nos manda lo que ellos consideren. Y en este caso, pues lo que consideran es siempre demasiado para Canarias. Ni cumplen el REF, ni hay convenios, dibujan unos presupuestos. El otro día dábamos un dato. En julio solo había venido el 20% de lo que se había presupuestado para Canarias a esta tierra. Claro, quien tiene la llave del cofre es el que al final toma las decisiones. Con lo cual, necesitamos recuperar ese respeto del Estado, necesitamos trabajar por la reconstrucción de Canarias y necesitamos, si queremos que esto tenga futuro, trabajar en la conciencia nacional canaria. Y ese trabajo se tiene que hacer como activistas, como militantes de calle, en todos los sectores de la sociedad. Desde un instituto, una asociación juvenil, principalmente con los jóvenes, pero como dije antes, para no repetirme, a todos los estamentos de la sociedad. Esos serían quizás los 3 frentes en los que creo que deberíamos trabajar todos. Gracias. A Aitana no le voy a decir que imagine, porque en 2013 tuvieron la oportunidad de volver al poder el PNV. Aitana. Sí, hubo ahí 4 años de gobierno del PSOE junto con el PP y también sufrimos luego las consecuencias de aquello. Para mí, uno de los retos de un gobierno nacionalista tiene que ser demostrar a la gente que no es nacionalista que es la mejor alternativa. Con esto, una de las claves es la buena gestión. Nosotros llevamos casi desde la democracia gestionando el gobierno vasco, no el gobierno navarro ni en Iparralde no hay, pero desde esa experiencia
hemos logrado demostrar, por una parte, que somos un partido que sabe gestionar, entiende el pueblo y es progresista. Es progresista porque es el partido que mejores ayudas sociales tiene, mejor sistema de bienestar en cuanto a igualdad, inmigración, con la RGI, que la pusimos en marcha hace 30 años y ahora es cuando el gobierno español, por ejemplo, un gobierno de izquierdas lo ha sacado, etc. Es decir, cuando un gobierno nacionalista se está preparando para en algún futuro poder democráticamente decidir su forma de Estado, es necesario que tenga el apoyo también de la gente que no se siente vasca en nuestro caso. Y para eso ese grupo de la sociedad necesita pensar, oye, pues yo si vivo en una Euskadi independiente voy a vivir mejor, voy a tener mejor nivel de vida, voy a dejar de pagar los gastos que no necesito, como puede ser una monarquía o un ejército, por ejemplo. Veo que este gobierno lleva muchos años gobernando, haciendo las cosas bien, aprendiendo de sus errores, porque siempre los hay, pero dando a la gente una alternativa real y capaz de ayudar a quienes más lo necesitan y hacer frente a los retos de hoy en día, como puede ser el cambio climático, en nuestro caso, como antes he comentado, el euskera, o la igualdad también, ¿no? Entonces, para nosotros sería clave, aparte de saber gestionar bien la sociedad del momento, que en las otras dos administraciones que hay en el País Vasco viesen que una alternativa nacionalista de gobierno es factible, es posible y es beneficial. Queda largo camino para eso, porque no es lo mismo vivir en el Estado francés, que todas las comunicaciones que tienes con la administración son con Francia, o vivir en Donosti, cuando ya prácticamente no tienes por qué relacionarte con España, ¿no? Y eso hace mucho en el sentimiento nacional. Entonces, por una parte, gestionar bien la realidad, escuchar al pueblo, entenderlo y darle la respuesta que necesita. Y por otra parte, convencer a la gente que no se siente vasca o nacionalista que un futuro independiente gobernado por un partido vasco nacionalista puede ser mucho más beneficiario para él o ella que un partido que tiene su sede en Madrid y que lo único que le importa son las decisiones que se tomen ahí, ¿no? Para mí ese sería el reto principal de un gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado los 3 bloques, llega el momento de las preguntas. No sé si Fernando, como tiene que coger el avión, bueno, cuando 15 minutos, si quieren empezar, bueno, pueden hacer las preguntas que quieran, la reflexión, dirigirse a cualquiera de ellos. Y yo creo que lo más fácil es que levanten la mano y yo les acerco el micrófono, no sé. Bueno, les ha quedado claro, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, los retos, autocrítica, pedagogía? Bueno, pues no, mejor el micrófono, ¿no? Yo cumplo órdenes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que empezando porque nosotros los canarios somos un pueblo siempre lleno de miedos y de inseguridades. Por ejemplo, cuando el rey de Marruecos le decide ampliar la ley de lo que son las millas en cuanto a lo que son las aguas territoriales, temblamos. Cuando deciden que hay telurio en el fondo y que vienen no sé quién, compañía del extranjero, a explotarlas, temblamos. Cuando Madrid decide cosas que están fuera del alcance de las decisiones de Canarias, temblamos. Y siempre estamos temblando. Históricamente somos un pueblo lleno de inseguridades. ¿De inseguridades por qué? Porque realmente nadie nos ha defendido. Los pocos que lo han intentado, tú lo has dicho, somos muy poquitos. O sea, la representación que hay allá es muy poca y muy débil. La otra representación canaria, que realmente debería luchar más por esto, desde el punto de vista ideológico, mira más por la ideología que por los intereses generales. Entonces, durante muchos años, yo, bueno, tengo 40 años de militancia, creo que he asistido a unas cuantas conferencias, jornadas y todo este tipo de nacionalismo, y siempre se sale con buena sensación, con los ánimos renovados, pero a la hora de la verdad no traspasa los muros que tiene que traspasar lo que aquí se habla. Y eso desgraciadamente es así, porque tenemos primero una cantidad de sensibilidades nacionalistas impresionantes, que históricamente nunca se han puesto de acuerdo para ir en una sola dirección.
Hay mucho teórico del nacionalismo ombliguista y ególatra que solamente piensa en su artículo y en su mérito. Concretando la pregunta. Sí. Entonces, yo lo que me pregunto es que, vamos a ver, de una vez por todas, desde mi punto de vista, bueno, más que pregunta, reflexión. O sea, mientras el nacionalismo no esté unido en una sola dirección, pero lo más importante, que llegue a la calle, porque tú vas a la calle ahora mismo y le preguntas a la gente, lo que estamos hablando aquí, y te digo que el 90% ni idea, y se entera. Si le hablas de aguas territoriales, si le hablas de REF, si le hablas de esto, de lo otro, etcétera, ni idea. Pero sí quieren sentirse representados y seguros de las cosas que están sucediendo aquí. Por ejemplo, una ley de residencia que ya Coalición Canaria en su momento la intentó aprobar y casi se echaron arriba a todos los partidos estatalistas de una manera impresionante y tuvo que retirarla, pero yo creo que hay que empezar por algo factible, que la gente vea que hay alguien que está defendiendo una cosa que hoy en día preocupa. Somos 2.200.000 habitantes y pico, y con una densidad de población brutal, en ninguna parte del mundo existe, y aquí estamos tan tranquilos y no pasa nada, pero vamos a ver, eso crea inseguridad en la gente. Aquí no puede entrar y salir todo el mundo, mientras que el resto de las islas europeas, todas las islas europeas tienen ley de residencia, todas, incluso hasta para ir a la isla de Man hay que pedir permiso, el propio inglés tiene que pedir permiso, o el propio americano para ir a Hawái tiene que pedir permiso. ¿Por qué nosotros no podemos tener una ley de residencia? Hay que empezar por hay que ofrecerle algo a la gente, no hablar de nacionalismo, que está muy bien, renovar el nacionalismo, ampliarlo y todo lo que ustedes quieran, pero ahí se queda todo. Muchas gracias. Fernando. Yo sí, si les parece, porque tengo que salir a coger el avión. A ver, comparto plenamente esas partes de la autocrítica, es decir, no, en ocasiones no hemos sabido transmitir a la población esa necesidad. También nosotros somos un pueblo conquistado, somos un pueblo colonizado. Eso marca la isla, el archipiélago, estamos aislados, todos nos cuesta. Cualquiera que haya participado en alguna disciplina deportiva y haya competido a nivel de campeonatos de España, sabes que aquí te cuesta más, siempre te cuesta más dinero, te cuesta más recursos porque estás alejado. Y eso realmente nos ha puesto a lo mejor unas piedras en la mochila que esta gente joven tiene que liberarse de esa mochila. Tiene que liberarse de esa mochila y actuar sin complejos, con educación y con respeto, como es el canario, pero sin ningún tipo de complejo. La unidad del nacionalismo hacía referencia, yo estoy de acuerdo, pero fíjate lo que ha dicho la representante del PNV, el nacionalismo no está unido en el País Vasco. Y sin embargo está Bildu y está el PNV. Y juntos llegan el 70-75%, me dijiste de... Sí, bueno, en torno al 70%, 65% de la masa social. Pero sí hay una conciencia colectiva de País Vasco, que en el fondo buscan esa independencia, buscan al final poder decidir su futuro como pueblo. Nacionalismo de izquierda, nacionalismo a lo mejor más conservador o más de centro, ambos progresistas, no soy nadie yo para calificarlo, pero sí el pueblo vasco tiene. Ellos tienen algo que los aglutina, que es el idioma, es el euskera. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que buscar eso. En mi opinión, para mí es la isla. Somos isla y nación. Y para mí esa isla, con orgullo, no con vergüenza ni avergonzándonos de lo que somos. Sí, somos isleños, somos isla y somos nación. Y ese elemento aglutinador que nos define también como pueblo, ese aislamiento, nos tiene que servir de catalizador para proclamar esa canariedad con orgullo y vuelvo a decir, sin complejo. Y esta gente joven que veo yo hoy aquí, y felicito nuevamente a la organización por este acto, la veo como la generación mejor preparada de la historia de Canarias. Y desgraciadamente, si no cogen el toro por los cuernos, si no cogen en su futuro y se rebelan, con educación, insisto, y con respeto, desgraciadamente puede ser que viva incluso peor que la generación de sus padres, en la que yo me encuentro. Y eso es algo que no podemos permitir, como nacionalistas y como canarios. Y ahí, pues, insisto, en nuestra organización tendrán todo el apoyo para conseguir eso. Quería escuchar sus opiniones sobre si uno de los retos sería formar un único partido nacionalista, ¿no? Si eso creen que sería bueno para el nacionalismo o no.
pero bueno, Fernando ahora acaba de un poco de comentarlo, se me adelantó, pero bueno, también saber sus opiniones. Sí, vamos a ver, nosotros hablamos mucho del partido de amplio espectro, ¿no? El partido de amplio espectro es como el final del camino. Hasta que se llegue a eso puede haber distintas fórmulas y demás. Claro, el caso del País Vasco es diferente en el sentido de que estamos hablando, claro, de un 60, 60 y pico, casi 70% de nacionalismo, ¿no? Nosotros no estamos en ese nivel, como para permitirnos el lujo de tener un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda, si es que eso existe, porque eso creo que se puede discutir y debatir bastante también, ¿no? Creo que no estamos ahí. Estábamos, lo más que hemos llegado es al 42%, creo recordar, en la época de Paulino Rivero, después bajamos al 33% y bueno, no me voy a poner aquí de agorero, pero yo no soy optimista. No está la tendencia como para permitirnos el lujo de tener no sé cuántos partidos. Honestamente, me parecería una prueba de madurez poder constituir o por lo menos avanzar hacia escenarios donde se den, acuerdos sensatos y razonables que posibiliten el que haya una sola candidatura, una sola papeleta nacionalista, para que los que somos nacionalistas, canaristas en sentido amplio, no tengamos que dividirnos y podamos emitir un voto en un único sentido. ¿Quién puede hacer eso? Exclusivamente las personas que son profesionales de la política, los que se dedican a la política y entre otras cosas, bueno, viven entregados a esto y pueden negociar y acordar, sentarse en una mesa y acordar lo que tengan que acordar. Los que no estamos en esas funciones, somos parte de la sociedad civil, lo que sí podemos hacer es ayudar, contribuir a crear ese clima que, en mi opinión, en Canarias es absolutamente necesario. Es para mí, insisto, una prueba de madurez y de solidez. Cuando los sistemas son inestables y entran otro tipo de variables, la tendencia es a la disgregación. Cuando los sistemas evolucionan y maduran, la tendencia es hacia la integración y la consolidación, ¿no? Bien, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es revertir la tendencia, avanzar hacia eso que llamamos el canarismo y que se debe concretar en acuerdos sensatos, razonables, del tipo que sean, compartidos, tiempos, personas y demás, lo que sea. Y desde luego, en fin, al final del camino en un partido de amplio espectro en el que todos nos podamos reconocer, como insisto, existe en otros países del mundo sin que haya ningún problema por eso, porque por ejemplo otro país donde el nacionalismo es súper fuerte y no hay muchos partidos nacionalistas, insisto, es Escocia, ¿no? O sea que hay ejemplos para todos los gustos. Yo me quedo con los que apuntan a la unidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera? Sí, yo antes le dije a Aitana que me interesaba mucho este tema porque nosotros desde Jóvenes Nacionalistas hemos intentado hacer confluencia con el otro partido nacionalista, con en este caso Nueva Canaria, y las veces que hemos tenido es la no por respuesta, o callada o no. Quisiera saber cómo es tu relación entre dos partidos nacionalistas que luchan en realidad por lo mismo, que es el bienestar de sus ciudadanos y tener las máximas cuotas de autogobierno, sino su propio autogobierno. Pero me interesa saber, porque a veces nosotros no entendemos desde nuestra parte muchas actuaciones por parte de la otra parte, cómo es la relación entre EGI, que es la formación juvenil del PNV, con la formación juvenil de Bildu. Bueno, Bildu es una coalición y cada partido tiene su juventud. Dentro de Bildu las juventudes son muy distintas. No es lo mismo Ernai, que sería la juventud de Sortu, mayor partido dentro de la coalición, que Gazte Abertzaleak, que es la coalición de EA, nuestra escisión. La relación, por lo tanto, es distinta con cada una de ellas. Por ejemplo, con EA y con sus juventudes, con Gazte Abertzaleak, tenemos más similitudes con nuestra escisión que con Ernai, que suelen ser de parte de los que recibimos sus ataques, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, las relaciones son tirantes. Es verdad que tendremos que acordar unas bases mínimas para poder avanzar, si no, no vamos a ir a ningún lado como pueblo, pero creo que nos hacen falta años de avanzar en la convivencia, dejar de lado ciertas prácticas que deberían quedarse en el pasado y hacer de verdad, de parte de sus juventudes y de la nuestra, una autocrítica de por qué tenemos la relación que tenemos ahora
qué es lo que queremos conseguir y cómo. Elementos unificadores como el idioma, por ejemplo, deberían de ser un punto en común de todos. Deberíamos de ser capaces de llegar a acuerdos amplios también con otros partidos que no sean nacionalistas, pero bueno, quiero decir que sí hay elementos que deberían facilitar esa unión, pero bueno, hoy en día creo que tampoco se están dando las condiciones para que haya esa base mínima para seguir avanzando en la construcción nacional, pero nos deberemos de juntar en algún momento. Bueno, antes de la pregunta una reflexión. Creo que cuando hablamos, a colación de lo que dice José, de un partido de amplio espectro, creo que Coalición Canaria es un partido de amplio espectro desde su creación, en donde convergieron bastantes partidos políticos, desde ATI, la Agrupación Independiente de Reña, Asamblea Majorera y muchos más que estuvieron, que se fueron, y que después se conformó esa coalición. Por tanto, un partido de amplio espectro, Coalición Canaria, desde 1993 lo llevamos siendo, no solo por los partidos políticos que conformaron la creación de este movimiento al principio, partido político después, sino también por su parte ideológica, en donde conviven desde independentistas hasta nacionalistas, regionalistas y gente que al principio, en esos primeros años de los 90, hablaban de una especie de autonomía, ¿no? Del autonomismo como razón más ideológica. Creo que lo que nos ha fallado desde la primera aprobación del Estatuto de Autonomía en el 82, la reforma en el 96 y el último Estatuto de Autonomía en el 2018, desde la Ley de Puerto Franco y desde la consecución también del nuevo REF en el 2018, ha sido una especie de pedagogía a la ciudadanía, una especie de educación para hacerles entender lo importante, ¿no? Los nacionalistas tenemos las herramientas para el autogobierno, aunque sí es cierto, como decía Josemi, que nos faltan más de 30 competencias por transferirnos a Canarias, pero tenemos las herramientas jurídicas, políticas y también tenemos herramientas económicas para desarrollarnos más como pueblo de lo que no hemos podido desarrollar hasta ahora, como todos nuestros aciertos y nuestros errores, pero sí me da la sensación de que cuando estamos en la calle la gente no entiende lo que es el REF, la gente no entiende lo que nos pasó con las producciones cinematográficas, la gente no entiende por qué no se nos ha dado las competencias de costas que llevan anunciando desde julio, porque nos ha fallado esa manera de transmitir y esa manera de que el canario entienda que esas herramientas de autogobierno son parte de la consecución de que gobiernos nacionalistas hemos obtenido para que los ciudadanos en Canarias pues vivan de una mejor forma. Entonces la pregunta es para los tres ponentes, Aitana, que también como nacionalista vasca, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos transmitir lo importante que es que nuestra gente entienda que tenemos herramientas para el autogobierno, pero que son tan técnicas que no se llega a asimilar? No sé si es que en los colegios, en los institutos, no se da la formación adecuada para que los jóvenes desde el principio entiendan esto, o no sé qué es lo que ha fallado, pero creo que es uno de los grandes hándicaps que el nacionalismo en Canarias ha tenido desde tenemos las herramientas y no tenemos los conocimientos. Yo comparto mucha de la intervención de David. Aún así, bueno, por la pregunta, creo que una vez que se aprobó el estatuto y el nuevo régimen económico y fiscal, se hizo un esfuerzo en los colegios, en las escuelas, por difundir, por divulgar los derechos que conseguimos establecer en una norma con rango de ley orgánica y que en principio pues no se puede tocar. ¿Cómo hacerlo? Creo que la manera es utilizar mucha pedagogía y ahí en ese sentido los partidos estamos fallando. Si nosotros hablamos de que la última vulneración del régimen económico y fiscal con las producciones cinematográficas es que nos bajan el diferencial, pues la gran mayoría no es consciente a lo mejor de los diferenciales, pero si le explicas que cualquier producción cinematográfica en territorio peninsular cuesta 10, vamos a ponerlo de manera simbólica, pero venir a Canarias por estar en un territorio ultraperiférico cuesta 20
y que el diferencial que se nos reconoce en el régimen económico y fiscal es simplemente esos 10 para poder competir en igualdad de oportunidades, yo creo que eso lo puede entender la gran mayoría de la gente y es más comprensible. A lo mejor hemos pecado muchísimo de ser técnicos en ese sentido y de no hacer pedagogía en la forma de enseñar, en la forma de compartir esos derechos. También aprovechando el turno, quiero contestar también a las personas que previamente se habían incorporado y ya doy el paso. La unión del nacionalismo, pues por supuesto, ojalá. Pero comparto la visión del compañero que a día de hoy hay un nivel de personalismo que lo hace muy difícil. Que no lo compartimos los jóvenes, pero hay un nivel de personalismo y eso no lo podemos esconder. Lamentarnos, yo soy de pocas lamentaciones, prefiero ponernos a trabajar en lo que tenemos en común, en fomentar la canariedad y la importancia de partidos nacionalistas con representación en las Cortes Generales, además de gobernar aquí en Canarias, que de lamentaciones o de ponernos. Y en ese sentido, como bien decía el compañero Jesús Machín, hemos tendido la mano y hemos buscado puntos de encuentro. Y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es lo mejor para Canarias y lo seguiremos haciendo. Ojalá se dé. Y al compañero la primera reflexión, estoy en parte de acuerdo con los canarios somos como somos y las Canarias, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, las aguas canarias, nos echamos a temblar. Yo me eché a temblar porque decía, pero ¿y dónde está el presidente de Canarias para aplicar el Estatuto de Autonomía? Que tenemos un derecho de intervenir en la acción exterior cuando afecte de los derechos de Canarias. ¿Dónde está un presidente del gobierno de Canarias reclamando los derechos que tenemos reconocidos en la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias? ¿Dónde está? Me eché las manos a la cabeza por eso. Y en ese sentido creo que, bueno, nos cuesta salir a la calle, es verdad, o a lo mejor reivindicar de una manera más agresiva o más clara, pero como joven tengo el ejemplo de las prospecciones petrolíferas. Y Fuerteventura y Lanzarote se cerraron y luego el partido entero salimos a la calle para decir no queremos las prospecciones petrolíferas y lo conseguimos. En ese sentido también nos queda un gran camino para empoderar a la sociedad civil y a la gente que vivimos aquí. Es verdad que la finalidad es autogobernarnos, porque creemos que las decisiones se tienen que tomar de aquí, pero siempre con esa conexión del pueblo y de ser un pueblo activo y que reivindique. Y cuando hablaba en uno de los turnos sobre quitarnos la chaqueta de complejo, me refería precisamente a cosas como esa, a si el día de mañana coalición volvemos al gobierno y volvemos a gobernar, tenemos que quitarnos esa chaqueta de complejos para proponer, para demandar una ley de residencia, porque somos unas islas donde tiene una capacidad de carga, donde medioambientalmente tampoco podemos asumir esta capacidad, este nivel y el volumen de gente que está llegando a nuestra tierra, y lo tenemos que dosificar porque no tenemos recursos, porque son limitados. Y al final ser un territorio disgregado en islas con el mar, estamos encantados y es un paraíso, pero conlleva esa dificultad de llevar los medios y ser eficientes en todas las islas. Y a eso me refería con, pues, que nos quitemos la chaqueta de llevar a cabo políticas de igualdad, políticas medioambientales, políticas como la ley de residencia, sin complejos, sin que nos vengan a decir que es que somos excluyentes. No somos excluyentes y lo hemos demostrado y lo demostramos cuando gobernamos. Y el Estatuto de Autonomía de Canarias nos es un orgullo porque salió gobernando Coalición Canaria y porque es el ejemplo de que somos un pueblo integrador, progresista y que lucha por la igualdad de oportunidades de todas las personas que vivimos aquí en Canarias. Gracias.
Sí, claro. Vamos a ver, cuando yo hablo de un partido de amplio espectro, me refiero a un partido de más amplio espectro que lo que hay ahora, ¿no? Creo que esto se entiende. Porque si venimos a decir que hay que hacer autocrítica, que tenemos que hacer autocrítica y ser autocríticos y demás, y después resulta que es que no, que es que ya existe el partido de amplio espectro, pues entonces, díganme ustedes, ¿dónde está el problema, no? Quiero decir que es que entonces no hay problemas de los que hablar, sino que ya están resueltos, por lo visto. Yo no soy tan optimista. Yo creo que ese partido de amplio espectro está por crear todavía, porque entre otras cosas lo consigo como un partido de amplio espectro territorial. Un partido que sea fuerte en los 88 municipios de Canarias, en las 8 islas, también en la diáspora, por cierto, en esa 9ª isla Canarias, que ahora, antes estaba fundamentalmente en Venezuela y ahora está repartida por todo el mundo, también en Europa. O sea que sí, desde luego que imagino otra cosa y no me conformo con lo que hay. Claro, vamos a ver, si yo voy por ahí diciendo, yo soy profesor, si yo voy por ahí diciendo que mis alumnos no me entienden, mis alumnos me entienden, mis alumnos no me entienden, pues entonces a lo mejor el problema lo tengo yo, no mis alumnos. Soy yo el que tengo que cambiar mi pedagogía para que mis alumnos me entiendan. Yo, entre otras cosas, los partidos, no solo de los del canarismo, cuidado, pero encuentro especialmente acentuado eso en el canarismo, han convertido la política en un hipereconomicismo que es que, bueno, yo es que soy parte de la gente también. Y es que yo a veces tampoco los entiendo, sinceramente. Cuando hablan, a veces tampoco los entiendo. Y parece que el canarismo se limita exclusivamente a, cuando viene más o menos esta época, hablar de los presupuestos y del REF. Y eso es el canarismo. Y a otra cosa mariposa. Con más, menor razón, no lo sé. Poli bueno, poli malo, no lo sé. Pero no se habla de otra cosa. A mí me gustaría que el canarismo también hablara de la Academia Canaria de la Lengua, que hablara de nuestras selecciones nacionales. ¿Qué pasa con eso? Si es que en la selección canaria de fútbol no juega, vamos, ya ni me acuerdo de cuándo fue el último partido que jugó. El canarismo tendría que estar todo el día, todo el rato peleando por eso, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, sacar pecho por nuestros medios públicos? Los crearon los canaristas. Cuidado, yo defiendo que sean medios públicos totalmente independientes, ¿eh? Totalmente independientes. Y que al frente esté gente profesional. Pero vamos a ver, no nos olvidemos que cuando se creó la televisión canaria, aquí pusieron, vamos, en fin, el grito en el cielo más de uno. ¿Cómo íbamos a los canarios a tener una televisión propia? Bueno, pues yo encuentro que el canarismo no defiende suficientemente el hecho de tener medios públicos propios y de calidad como los tenemos. Una policía canaria, de eso es que ni hablamos. Parece que nos da igual, la policía canaria se creó y ahí está. Pues habrá que desarrollarla, digo yo, ¿no? Y habrá que situar, entre los objetivos del canarismo, habrá que situar, si uno es ambicioso, claro. Si uno se conforma con lo que hay, pero si uno es ambicioso, habrá que situar el objetivo de que lo que queremos es el despliegue total y exclusivo de nuestra policía por todo nuestro país. Pues es que eso es lo más normal del mundo. Quiero decir, no es ninguna radicalada ni ninguna locura lo que uno está diciendo, y eso habrá que concretarlo en iniciativas en el Parlamento, en decir, oye, ¿qué pasa con la dotación de la Policía Canaria? ¿Qué pasa con la creación de nuevas plazas y demás? ¿No? Yo no veo al canarismo en eso. Y no digo que el REF no sea importante, no digo que los presupuestos no sean importantes, pero es que no los veo en todo lo demás. Entonces, a lo mejor por ahí encontramos unos cuantos temas para que la gente nos entienda. Bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que habéis dicho y creo que fallamos bastante nosotros también en comunicación. Puede ser por palabrería y puede ser porque, haciendo un poco autocrítica, quizás nos hayamos centrado demasiado en conseguir competencias y en administrarlas bien y no en comunicarlas. ¿Cómo hacer que la gente valore o aprecie por qué es necesario un autogobierno fuerte? Creo que puede ser trayendo las situaciones un poco a la realidad de cada uno, ¿no? Porque es importante que yo pague mis impuestos en Guipúzcoa y que sea la Diputación Foral la que las recoja y no Madrid. Porque es importante que yo tenga mi dinero en el bolsillo y yo me lo administre y no que alguien me dé la paga. O porque es importante tener una televisión nacional nuestra que tenga un punto de vista nuestro, local, como por ejemplo se pudo ver en, me imagino que sabréis lo que pasó en Altsasu o Alsasua. Solo hacía falta poner la televisión vasca o los medios españoles, la versión era totalmente distinta. O porque es importante tener una educación vasca,
poder meter nuestros temas en el currículum o este tipo de temas. ¿Por qué me afecta a mí y por qué es importante que las decisiones se tomen en Euskadi, en nuestro caso, ¿no? Creo que la clave podría ser eso, traer las situaciones y no decirle a la gente que pagamos un 6,24, eso a la gente le da igual, o cómo se hace el cálculo. Lo importante es en qué me afecta y por qué es mejor que yo gestione lo mío y no otro. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Pues nada, compañeros y compañeras, muchísimas gracias a todos. La verdad que es un orgullo tener este sitio lleno de caras jóvenes, de caras con ilusión. Muchísimas gracias a los ponentes. Aitana, como ya te dije, tienes aquí tu casa, en Lanzarote también. Hanna, pues una mujer comprometida con el partido, y Josemi, también muchísimas gracias por aportar tu punto de vista y que también tengamos a Carisma y Democracia como una herramienta para recurrir y para poder debatir y encontrarnos en muchas situaciones. A veces no nos encontramos en nuestros pareceres, pero eso siempre, discernir, es bastante beneficioso para todos. Como siempre, volver a recordar, gracias a Sergio por todo, Serafín, a Robert. Mañana terminaremos con un vídeo conmemorativo del Día de la Bandera. Y yo, como siempre, les digo, es un orgullo estar al frente de esta organización. Seguiremos siendo tan rebeldes, tan autocríticos, tan activistas y siempre confrontando educadamente. Hasta el próximo año. Bueno, muchas gracias.